Nunca pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me miraría con esos ojos fríos, como si yo fuera una extraña que estorba en su vida. Pero ahí estaba yo, parada a la entrada de ese sótano húmedo y oscuro, sintiendo como el aire pesado me aplastaba los pulmones mientras mi hermano Rafael me miraba con una mezcla de incredulidad y furia contenida. «Rosaura, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué estás viviendo en este agujero?» Su voz temblaba de rabia. Yo solo podía bajar la mirada, avergonzada, sintiendo como las lágrimas amenazaban con traicionarme. Antes de que pudiera responder, Manuel apareció en lo alto de las escaleras, con esa expresión de fastidio que últimamente siempre reservaba para mí. «Tío Rafael, mamá está bien aquí. No es para tanto». Rafael subió los escalones de dos en dos, enfrentándose a mi hijo. «¿No es para tanto? Le regalé esa casa a tu madre para que tuviera dignidad en su vejez. ¿Dónde está la casa, Manuel?» Mi hijo ni siquiera parpadeó. «Esa casa ahora es de Carolina, mi esposa. Ella la necesita más». Las palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. Déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, a este sótano que huele a moho y donde la única ventana deja pasar apenas un rayo débil de luz. Solo unas horas antes, yo había regresado de mi turno en la lavandería del barrio, con las manos agrietadas por el detergente y la espalda dolorida por cargar bolsas de ropa sucia todo el día. Tengo 66 años, pero mi cuerpo se siente como si tuviera 90. Subí por la entrada lateral de la casa, la entrada de servicio, porque Carolina había dejado muy claro que yo no debía usar la puerta principal. «No quiero que los vecinos piensen que aquí vive gente de clase baja», me había dicho con esa sonrisa falsa que tanto me dolía. Mientras subía por las escaleras del sótano, podía escuchar risas desde el piso de arriba. Carolina estaba organizando otra de sus reuniones sociales, mostrándole a sus amigas lo bien que vivía en esa casa. Mi casa. La casa que Rafael me había regalado hace 2 años, cuando cumplí 64, diciéndome con lágrimas en los ojos que ya era hora de que yo descansara después de tanto sacrificio. Pero yo había sido tonta. Cuando Manuel vino con Carolina hace 1 año y medio, con esa cara de preocupación fingida, diciéndome que su esposa se sentía incómoda viviendo en un apartamento pequeño mientras yo tenía toda esta casa grande, mi corazón de madre se derritió. «Solo será temporal, mamá. Hasta que consigamos algo mejor. Carolina está pasando por un momento difícil, necesita sentirse segura». Yo acepté mudarme temporalmente al sótano. Temporal. Qué ingenua fui. A las 2 semanas, Manuel llegó con papeles legales. «Mamá, solo necesito que firmes aquí. Es para que Carolina se sienta más tranquila, ¿sabes? Un tema de seguridad emocional». Yo firmé sin leer, confiando en mi hijo. Confiando en el niño que había criado sola desde que tenía 8 años, cuando su padre murió en ese accidente de construcción. El niño por el que vendí mi pequeño negocio de costuras para pagar su universidad. El niño por el que trabajé 3 empleos simultáneos, limpiando oficinas de noche, lavando ropa de día, vendiendo tamales los fines de semana. Ahora ese mismo niño, convertido en un hombre de 35 años con traje caro y reloj brillante, me había quitado mi casa. Y lo peor es que lo había hecho con mi propia firma. Carolina ahora era la dueña legal de la propiedad. Yo no tenía nada. Solo ese sótano húmedo donde dormía en un colchón viejo sobre el piso de cemento, rodeada de cajas con recuerdos de una vida que ya no existía. Mis rodillas me dolían cada mañana por la humedad. Mis pulmones ardían por el aire viciado. Pero cada vez que intentaba hablar con Manuel, él me evadía. «Mamá, estoy ocupado. Hablamos después». Y Carolina me trataba como si fuera su empleada doméstica. «Rosaura, la basura. Rosaura, limpia esto. Rosaura, no hagas ruido cuando subas. Tengo invitadas». Esa tarde, cuando Rafael tocó a la puerta, Carolina le había dicho con desdén que yo estaba en mi habitación, abajo. Mi hermano, que vivía en otra ciudad y había venido de sorpresa a visitarme, no entendía nada. Bajó esas escaleras estrechas y oscuras, y lo vi palidecer cuando llegó al sótano. Las paredes tenían manchas de humedad. El techo goteaba en una esquina. Había una sola bombilla colgando de un cable pelado. Mi cama era ese colchón delgado con sábanas gastadas. Una silla plástica rota servía como mi única mesa. Rafael se quedó inmóvil, mirando todo con los ojos muy abiertos, y luego me miró a mí.
Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Rosaura, hermana, ¿qué te han hecho? No pude contener más el llanto. Me derrumbé. Le conté todo entre sollozos. Cómo Manuel me había convencido de prestarles la casa. Cómo había firmado sin saber que estaba transfiriendo la propiedad. Cómo Carolina me trataba peor que a un animal. Cómo mi hijo, mi único hijo, me evitaba y actuaba como si yo fuera una carga vergonzosa. Rafael apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Vamos arriba. Ahora. Me tomó del brazo con firmeza pero con cariño, y subimos juntos esas escaleras. Arriba, en la sala que antes era mía, Carolina estaba sirviendo vino a 3 de sus amigas. Todas llevaban vestidos caros, joyas brillantes, maquillaje perfecto. Reían de algo que una de ellas acababa de decir. Cuando nos vieron aparecer, el silencio cayó como un martillo. Carolina frunció el ceño. Rosaura, te dije que no subieras cuando tengo visitas. Rafael dio un paso adelante. Soy Rafael, el hermano de Rosaura. Y esta es su casa. La casa que yo le regalé. Carolina rió. Río. Una risa aguda y despectiva. Oh, señor Rafael, lamento informarle que esta casa ya no es de su hermana. Es mía. Legalmente mía. Tengo los papeles que lo demuestran. Sacó de un cajón los documentos, agitándolos frente a nosotros con una sonrisa triunfante. Fue entonces cuando Manuel apareció, atraído por las voces. Rafael se giró hacia él con una mirada que nunca le había visto. Una mirada de decepción profunda y rabia controlada. Manuel, explícame cómo es que tu madre vive en un sótano miserable mientras tú y tu esposa disfrutan de la casa que le regalé para su vejez. Manuel se encogió de hombros, como si le estuvieran preguntando algo sin importancia. Y entonces dijo las palabras que jamás olvidaré, las palabras que rompieron definitivamente mi corazón. Tío, con todo respeto, esto es asunto nuestro. Carolina necesitaba esta casa más que mamá. Mamá puede vivir en cualquier lugar, es una mujer simple con necesidades simples. Pero Carolina viene de una familia de clase, tiene un estatus que mantener. No puedes esperar que mi esposa viva en un apartamento de mala muerte cuando mi madre tiene esta propiedad. Las palabras salieron de su boca con tanta naturalidad, con tanta frialdad, que sentí como si me hubieran apuñalado. Mi propio hijo. La criatura que llevé en mi vientre, que amamanté, que cuidé cuando tenía fiebre, que abracé en sus pesadillas. Ese mismo ser humano ahora me veía como algo desechable, como un estorbo que no merecía dignidad. Rafael cerró los ojos por un momento largo, como si estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano por controlarse. Cuando los abrió, su mirada era de hielo puro. Necesidades simples, repitió lentamente. Tu madre tiene necesidades simples. Se giró hacia mí, y vi algo en su expresión que me asustó y me reconfortó al mismo tiempo. Era la mirada de alguien que estaba a punto de hacer justicia. Carolina se acercó a Manuel, tomándolo del brazo con gesto posesivo, y me lanzó una mirada de desprecio absoluto. Además, seamos honestos, Rafael. Rosaura debería estar agradecida de que le permitimos quedarse aquí. Podríamos haberla echado completamente a la calle. Pero somos generosos. Le damos techo, aunque sea en el sótano. Come de nuestras obras. Usa nuestro agua y nuestra electricidad. Si fuera por mí, ya estaría en un asilo de ancianos de esos baratos donde meten a las viejas que nadie quiere. Sentí que el mundo se detenía. Sus amigas se miraron entre ellas, incómodas, pero ninguna dijo nada. Manuel tampoco la detuvo. Simplemente asintió, como si todo lo que ella decía fuera razonable y lógico. Rafael dio un paso hacia Carolina, y ella retrocedió instintivamente. No la tocó, no levantó la voz, pero algo en su presencia la intimidó. Interesante, dijo mi hermano con voz peligrosamente calmada. Muy interesante perspectiva. Dime, Carolina, ¿de qué familia de clase vienes exactamente? Ella levantó la barbilla con arrogancia. Mi madre es Ángela Domínguez, reconocida en los círculos sociales de esta ciudad. Tenemos nombre, historia, abolengo. Rafael sonrió, pero no era una sonrisa amable. Ángela Domínguez. Ajá. La tomaré en cuenta. Esa noche, Rafael me sacó de esa casa. No importó cuánto protesté,
Cuanto le dije que no quería causar problemas, que Manuel era mi hijo y que eventualmente las cosas se arreglarían. Mi hermano simplemente empacó mis pocas pertenencias en 2 maletas viejas y me llevó a un hotel modesto pero limpio. Rosaura, escúchame bien, me dijo mientras nos sentábamos en esa habitación que olía a lavanda y tenía sábanas blancas y suaves. Lo que acaba de pasar no es normal. No es aceptable. Y no voy a permitir que mi hermana, que sacrificó toda su vida por ese desagradecido, viva como una mendiga en un sótano. Yo lloraba sin poder parar. Pero es mi hijo, Rafael. Es mi único hijo. No puedo simplemente renunciar a él. Mi hermano me tomó las manos, esas manos trabajadoras y cansadas, llenas de callos y cicatrices de años de trabajo duro. A veces, hermana, la gente nos renuncia a nosotros primero. Y lo único que podemos hacer es aceptarlo y seguir adelante con dignidad. No entendí completamente lo que quiso decir esa noche. Pero pronto lo haría. Los siguientes días fueron extraños. Rafael se quedó en la ciudad, haciendo llamadas telefónicas misteriosas, reuniéndose con personas que yo no conocía. Me pidió que descansara, que me recuperara, que comiera bien. Me compró ropa nueva, nada ostentoso, solo cosas cómodas y dignas. Me llevó al doctor para que revisara mis pulmones y mi espalda. Has estado viviendo en condiciones insalubres, Rosaura. Necesitas tratamiento. Yo me sentía culpable por todo el dinero que estaba gastando en mí. Rafael, no tienes que hacer esto. Ya has hecho suficiente. Él me miraba con esos ojos que se parecían tanto a los de nuestra madre fallecida. Hermana, tú criaste a tu hijo sola. Trabajaste hasta destruir tu salud. Vendiste tu negocio, tu futuro, tus sueños, todo por él. Y así te paga. Déjame hacer esto. Por favor. Asentí, sin saber que mi hermano ya había puesto en marcha algo mucho más grande que simples cuidados médicos. Una tarde, mientras yo tomaba té en la pequeña terraza del hotel, mirando cómo la ciudad se movía indiferente a mi dolor, Rafael recibió una llamada. Habló en voz baja, pero alcancé a escuchar fragmentos. Sí, confírmalo. Necesito todos los detalles para el viernes. No, ella no puede saber que estoy involucrado. Perfecto. Cuando colgó, tenía una expresión satisfecha. ¿Qué fue eso?, le pregunté. Él sonrió. Nada importante, hermana. Solo resolviendo algunos asuntos de trabajo. Pero yo conocía a mi hermano. Algo estaba tramando. Mientras tanto, Manuel no había llamado ni una sola vez. Ni para preguntar si estaba bien, ni para disculparse, ni siquiera para pelear. Era como si yo hubiera dejado de existir para él. Carolina, según supe después por una vecina que me llamó a escondidas, había organizado una gran fiesta en su casa para celebrar no sé qué aniversario. Habían gastado más de $3,000 en comida y decoración. La vecina me dijo entre susurros: Rosaura, todos están comentando lo extraño que es que tú ya no aparezcas. Pero Carolina les dice a todos que te fuiste por voluntad propia, que eras una suegra conflictiva y que preferiste irte a vivir con familiares. Mentiras sobre mentiras. Lo que yo no sabía entonces era que la madre de Carolina, la famosa Ángela Domínguez de la que tanto presumía su hija, estaba a punto de tener su propio día de juicio. Rafael había investigado, discretamente, con la ayuda de un amigo abogado. Y había descubierto cosas muy interesantes sobre esa mujer que se paseaba por los clubes sociales como si fuera la reina de la ciudad. Ángela había estado recibiendo una pensión de viudez por más de 15 años, una pensión generosa del gobierno que ascendía a casi $2,000 mensuales. El problema era que Ángela no era viuda. Su esposo, el padre de Carolina, no había muerto. Simplemente la había abandonado y se había ido a vivir a otro estado. Pero Ángela había falsificado un certificado de defunción, había sobornado a alguien en la oficina de registros, y había estado cobrando ese dinero ilegalmente durante todos esos años. Era fraude. Fraude federal. Y Rafael, con sus contactos, había puesto esa información en las manos correctas. El viernes llegó como un día cualquiera, con sol brillante y cielo despejado. Yo estaba en el hotel, tratando de leer un libro que Rafael me había comprado, intentando distraer mi mente del dolor constante de haber perdido a mi hijo. Entonces sonó el teléfono de la habitación. Era la misma vecina de antes, pero esta vez su voz temblaba de emoción. Rosaura,
No vas a creer lo que acaba de pasar. Ángela Domínguez fue arrestada. Sí, arrestada. Enfrente del club social, delante de todas sus amigas elegantes. Llegaron 2 agentes federales y se la llevaron esposada. Dicen que es por fraude. Algo sobre una pensión que cobraba ilegalmente. Fue un escándalo enorme. Carolina estaba ahí y se desmayó del shock. Todo el mundo está hablando de eso. Colgué el teléfono con las manos temblorosas y miré a Rafael, que estaba sentado en el sillón de la habitación, leyendo el periódico con expresión tranquila. Demasiado tranquila. Rafael, ¿tú? Él no levantó la vista del periódico. Yo no hice nada ilegal, hermana. Solo me aseguré de que la información correcta llegara a las personas correctas. La justicia hizo el resto. Sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Mi hermano no había levantado la voz, no había amenazado a nadie, no había usado violencia. Simplemente había expuesto la verdad. Y esa verdad había destruido el pedestal sobre el cual Ángela Domínguez se paraba con tanta arrogancia. Pero Rafael, Carolina, ella va a pensar que yo. Mi hermano finalmente bajó el periódico y me miró directamente a los ojos. Que piense lo que quiera, Rosaura. Esa mujer te llamó vieja desechable. Te trató como basura en tu propia casa. Su madre es una criminal que ha estado robando dinero del gobierno durante 15 años. Y te preocupa lo que piensen de ti. Tenía razón. Toda la razón del mundo. Pero yo seguía siendo madre. Y una parte rota de mí todavía esperaba que Manuel reaccionara, que despertara, que se diera cuenta del error que había cometido. Esa esperanza ingenua estaba a punto de morir de la manera más dolorosa posible. Esa misma noche, Manuel apareció en el hotel. La recepcionista me llamó para avisarme que mi hijo estaba en el lobby, exigiendo verme. Bajé con el corazón galopando, pensando que tal vez, solo tal vez, había venido a disculparse, a decirme que todo había sido un terrible malentendido. ¡Qué tonta fui! Manuel estaba parado junto a las puertas de cristal, con el traje arrugado y el cabello despeinado. Cuando me vio, caminó hacia mí con pasos furiosos. No había amor en sus ojos. Solo había rabia. ¿Qué hiciste?, me gritó, y varias personas en el lobby se giraron a mirarnos. ¿Qué le hiciste a Ángela? ¿Cómo pudiste ser tan vengativa, tan miserable? Me quedé paralizada. Ni siquiera un saludo. Ni un ¿cómo estás, mamá? Nada. Solo acusaciones. Manuel, yo no hice nada. Ni siquiera sabía. Él no me dejó terminar. Mentirosa. Carolina está destrozada. Su madre fue arrestada, humillada públicamente, y todo por tu culpa. Tú y ese hermano tuyo metiche se vengaron porque no soportan ver que Carolina y yo somos felices en nuestra casa. Nuestra casa. Como si yo nunca hubiera existido. Como si esa casa no hubiera sido un regalo para mí. Rafael apareció detrás de mí, bajando las escaleras con esa calma que lo caracterizaba. Manuel, tu madre no tuvo nada que ver con el arresto de Ángela. Tu suegra es una criminal. Punto. Falsificó documentos, cometió fraude federal, robó dinero que no le correspondía. Las consecuencias de sus actos no son culpa de nadie más que de ella misma. Manuel apuntó un dedo acusador hacia mi hermano. Tú hiciste esto. Siempre has sido un entrometido, siempre queriendo controlar la vida de mamá. No puedes soportar que ella tenga su propia familia, que yo cuide de ella a mi manera. Rafael soltó una risa seca, sin humor. ¿Cuidar de ella? ¿Llamas cuidado hacerla vivir en un sótano húmedo? ¿Quitarle su casa? ¿Permitir que tu esposa la trate como una sirvienta? La gente del hotel nos miraba abiertamente ahora. Yo sentía vergüenza, quería desaparecer, quería que la tierra me tragara. Manuel estaba fuera de sí. Esa casa es de Carolina. Mamá firmó los papeles. Es legal. Dio un paso hacia mí, y su mirada era de puro desprecio. Siempre fuiste una manipuladora. Siempre haciéndote la víctima. Me sacrifiqué tanto por ti, trabajé tanto, y ahora vienes a arruinar mi matrimonio con tus dramas. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Algo que había estado sosteniéndome, alguna última fibra de esperanza, se partió en dos. ¿Qué tú te sacrificaste por mí?
Mi voz salió apenas como un susurro, pero cargada de un dolor tan profundo que hasta Rafael me miró sorprendido. Manuel, yo vendí mi negocio para pagar tu universidad. Trabajé 3 empleos para que tú pudieras ir a esa escuela privada que querías. Me rompí la espalda, arruiné mi salud, renuncié a todo, por ti. Y tú me dices que tú te sacrificaste por mí. Manuel no mostró ni una pizca de remordimiento. Eso era tu obligación. Eras mi madre. Era tu trabajo darme lo mejor. Sus palabras fueron como ácido en una herida abierta. Rafael se interpuso entre nosotros. Vete. Manuel. Vete ahora antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Mi hijo rió con amargura. ¿Me amenazas? ¿Qué vas a hacer, tío? ¿Arruinarme como arruinaste a Ángela? Adelante. Inténtalo. Tengo una carrera sólida, una posición respetable, contactos importantes. No soy fácil de destruir. Rafael no respondió. Solo sonrió. Esa misma sonrisa tranquila y peligrosa que había tenido días atrás. Manuel se giró hacia mí una última vez. Mamá, si quieres volver a tener alguna relación conmigo, vas a tener que disculparte con Carolina. Vas a tener que aceptar que la casa es de ella. Y vas a tener que mantenerte alejada de nuestras vidas hasta que aprendas tu lugar. Luego se fue, dejándome ahí parada, temblando, con lágrimas rodando por mis mejillas arrugadas. Rafael me abrazó, y yo me derrumbé contra su pecho, sollozando como no lo había hecho en años. Ya no tengo hijo, murmuré entre lágrimas. Ya no tengo a nadie. Mi hermano me sostuvo con fuerza. Me tienes a mí, Rosaura. Y te prometo algo, ese muchacho va a aprender lo que se siente perderlo todo. Igual que tú lo perdiste. No entendí la magnitud de sus palabras hasta mucho después. Rafael no era un hombre vengativo por naturaleza. Era un hombre de negocios, discreto, calculador, que había construido su fortuna desde cero después de emigrar joven a otra ciudad. Nunca alardeaba de su dinero. Nunca presumía de sus contactos. Vivía con modestia, invertía con inteligencia, y ayudaba en silencio. Pero cuando alguien lastimaba a las personas que amaba, Rafael se convertía en algo completamente diferente. Se convertía en un estratega implacable. Los días siguientes fueron un torbellino. Ángela Domínguez, la orgullosa matriarca que tanto presumía de su estatus social, fue formalmente acusada de fraude federal. Los periódicos locales cubrieron la historia. Mujer de sociedad arrestada por fraude de pensión. Su fotografía, tomada mientras era escoltada por agentes federales, apareció en la primera página. En la imagen, Ángela llevaba un vestido color crema que alguna vez fue elegante, pero que ahora lucía arrugado y fuera de lugar. Su rostro mostraba shock y humillación. Sus amigas del club social la abandonaron inmediatamente. Nadie quería asociarse con una criminal. Las mismas mujeres que tomaban té con ella y chismeaban sobre otras personas ahora la señalaban y susurraban a sus espaldas. Carolina intentó defender a su madre públicamente, dando entrevistas llorosas donde insistía en que todo era un malentendido, una persecución injusta. Pero los documentos no mentían. Las pruebas eran irrefutables. Ángela había falsificado papeles oficiales. Había robado más de $300,000 a lo largo de 15 años. El caso era sólido como una roca. Mientras todo esto sucedía, yo intentaba reconstruir los pedazos rotos de mi vida. Rafael me animaba todos los días. Hermana, esto no es el final. Es un nuevo comienzo. Pero yo no podía dejar de pensar en Manuel. A pesar de todo, a pesar de sus palabras crueles, seguía siendo mi hijo. La criatura que había crecido en mi vientre. ¿Cómo podía simplemente renunciar a él? Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca del hotel, intentando despejar mi mente, vi una escena que me rompió el corazón. Una madre joven empujaba un columpio donde su hijo pequeño reía con alegría pura. La mujer lo miraba con tanto amor, con tanta devoción. Y yo recordé cuando Manuel era así de pequeño, cuando me miraba como si yo fuera su heroína, su mundo entero. ¿En qué momento perdí a ese niño? ¿En qué momento se convirtió en el hombre frío que me había gritado en el lobby del hotel? Me senté en una banca y lloré otra vez, preguntándome si alguna vez volvería a sentirme completa. Lo que yo no sabía era que Rafael ya había dado el siguiente paso de su plan silencioso.
Mi hermano había descubierto algo que cambiaría todo. Manuel trabajaba en una empresa de consultoría financiera, una compañía mediana pero respetable donde ocupaba el puesto de gerente regional. Lo que Manuel no sabía, lo que nadie sabía excepto unos pocos, era que esa empresa había sido adquirida 6 meses atrás por un conglomerado más grande. Y ese conglomerado pertenecía a un grupo de inversión. Un grupo de inversión donde Rafael era socio mayoritario silencioso. Mi hermano nunca presumía de sus negocios. Nunca alardeaba. Pero había construido un imperio discreto a lo largo de décadas. Y ahora, ese imperio estaba a punto de aplastar a mi hijo como un insecto insignificante. Rafael no me contó sus planes de inmediato. Creo que quería protegerme, evitar que me sintiera culpable por lo que estaba a punto de suceder. Pero yo lo conocía demasiado bien. Veía cómo hacía llamadas discretas, cómo revisaba documentos en su laptop hasta altas horas de la noche, cómo sonreía de esa manera que significaba que las piezas estaban cayendo exactamente donde él quería. Una mañana, mientras desayunábamos en la cafetería del hotel, me atreví a preguntarle directamente: «Rafael, ¿qué estás planeando?». Él untó mermelada en su pan tostado con movimientos lentos y deliberados, sin mirarme. «Hermana, hay cosas que es mejor que no sepas. Mantén tu conciencia tranquila. Yo me encargo del resto». Sus palabras me asustaron y me aliviaron al mismo tiempo. Parte de mí no quería saber. Otra parte sentía que debía detenerlo. ¿Pero detenerlo de qué? ¿De hacer justicia? ¿De defender a su hermana cuando su propio hijo la había abandonado? Me quedé en silencio, removiendo mi café, observando cómo el líquido oscuro formaba remolinos en la taza blanca. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que yo empecé terapia psicológica, porque Rafael insistió. «No puedes cargar con este dolor sola, Rosaura. Necesitas ayuda profesional». Al principio me resistí. En mi generación, ir al psicólogo era algo vergonzoso, algo que la gente loca hacía. Pero Rafael fue persistente, y finalmente acepté. La terapeuta, una mujer llamada Antonia de unos 50 años con voz suave y ojos comprensivos, me ayudó a ver cosas que yo había negado durante años. «Rosaura, usted ha sido víctima de abuso emocional y manipulación por parte de su hijo», me dijo en nuestra tercera sesión. «Lo que él hizo no es normal. No es amor. Es explotación». Escuchar esas palabras fue como despertar de un sueño largo y confuso. Abuso. Manipulación. Explotación. ¿Mi hijo me había abusado? La idea era tan dolorosa que quería rechazarla. Pero mientras más hablaba con Antonia, más claro se volvía todo. Manuel siempre había tomado. Nunca había dado. Incluso de niño, había aprendido a manipularme con lágrimas, con promesas vacías, con culpa. Mientras yo trabajaba en mi sanación emocional, la vida de Manuel estaba a punto de colapsar de una manera que él jamás podría haber anticipado. Todo comenzó un lunes normal. Manuel llegó a su oficina como siempre, con su café de $7 y su traje perfectamente planchado gracias a la lavandería cara que frecuentaba. Saludó a sus colegas, revisó sus correos, preparó su presentación para la reunión de las 10. Pero a las 9:30, su asistente entró a su oficina con cara de preocupación. «Señor Manuel, el director general quiere verlo. Inmediatamente. En la sala de conferencias principal». Manuel frunció el ceño. No tenía ninguna reunión agendada con el director general. De hecho, rara vez hablaba directamente con él. Pero se levantó, se ajustó la corbata, y caminó hacia la sala de conferencias con la confianza de alguien que cree que nada malo puede tocarle. Cuando abrió la puerta, encontró no solo al director general, sino también a la directora de recursos humanos y al abogado corporativo de la empresa. Los 3 tenían expresiones serias. Nada amigables. «Señor Manuel, tome asiento», dijo el director general con voz fría. Manuel se sentó, sintiendo por primera vez un nudo de inquietud en el estómago. «¿Sucede algo?». El director general deslizó una carpeta a través de la mesa. «Hemos estado revisando su desempeño de los últimos 18 meses. También hemos recibido información sobre ciertas irregularidades en sus reportes de gastos». Manuel palideció. Los reportes de gastos. Había estado inflando ligeramente sus gastos de representación, agregando algunos cientos de dólares extra aquí y allá. Comidas de negocios que nunca ocurrieron.
Viajes que exageró. Nada demasiado grande. Nada que alguien fuera a notar. O eso pensaba. También hemos notado, continuó la directora de Recursos Humanos, que su rendimiento ha sido consistentemente mediocre. Las metas no se cumplen. Los clientes se quejan. Y francamente, señor Manuel, con los cambios estructurales que la empresa está implementando, ya no hay espacio para empleados que no aportan valor real. El mundo de Manuel empezó a girar. ¿Cambios estructurales? ¿De qué están hablando? El abogado corporativo habló por primera vez. La empresa fue adquirida hace meses por un conglomerado más grande. Los nuevos dueños se están reestructurando completamente, eliminando posiciones redundantes, optimizando recursos. Manuel sintió el pánico subiendo por su garganta. Señor Manuel, dijo el director general con finalidad, su empleo con esta empresa termina hoy. Efectivo inmediatamente. Tiene 30 minutos para recoger sus pertenencias personales. Seguridad lo escoltará fuera del edificio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Manuel no podía procesar lo que estaba escuchando. Esto es un error. Tiene que ser un error. Yo soy gerente regional. Tengo contratos importantes. La directora de Recursos Humanos lo interrumpió. Sus contratos serán reasignados. Su posición ha sido eliminada. Aquí está su paquete de liquidación. Deslizó otro sobre a través de la mesa. Manuel lo abrió con manos temblorosas. 3 meses de salario. Eso era todo. 3 meses para reemplazar un trabajo que le pagaba $90,000 al año. Un trabajo que le daba estatus, respeto, un título impresionante en su tarjeta de presentación. Todo se evaporaba frente a sus ojos. Esto no puede estar pasando, murmuró. ¿Quién tomó esta decisión? ¿Quién autorizó esto? Nadie respondió. Simplemente lo miraron con expresiones impasibles hasta que Manuel entendió que no había nada más que discutir. Se levantó como sonámbulo, salió de esa sala, caminó a su oficina rodeado de miradas curiosas y susurros. Un guardia de seguridad lo esperaba ahí, observándolo mientras metía sus cosas personales en una caja de cartón. Fotos. Una planta. Algunos libros. Los restos patéticos de una carrera que había terminado en 30 minutos. Cuando salió del edificio, cargando esa caja ridícula bajo el brazo, con la gente pasando a su lado sin prestarle atención, Manuel sintió por primera vez en su vida lo que era la verdadera humillación. Llamó a Carolina desde su coche, con voz temblorosa. Carolina, pasó algo. Algo terrible. Me despidieron. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Qué? ¿Cómo que te despidieron? Él explicó todo entre respiraciones entrecortadas, tratando de mantener la compostura. Carolina no ofreció consuelo. No dijo todo va a estar bien o vamos a superarlo juntos. Lo que dijo fue, Manuel, tenemos gastos enormes. La hipoteca de la casa, mis tarjetas de crédito, el coche que acabamos de comprar. ¿Cómo vamos a pagar todo eso sin tu salario? Ya no era más su salario. Era tu salario. Como si ella no tuviera ninguna responsabilidad en la montaña de deudas que habían acumulado viviendo por encima de sus posibilidades. Voy a buscar otro trabajo, dijo Manuel, tratando de sonar seguro. Soy bueno en lo que hago. Conseguiré algo pronto. Pero ambos sabían la verdad. En un mercado laboral competitivo, conseguir un puesto similar tomaría meses. Tal vez más. Esa noche, cuando Manuel llegó a casa, Carolina ya había llamado a su madre. Ángela estaba ahí, sentada en la sala, bebiendo vino como si nada hubiera pasado, como si no estuviera esperando una fecha de audiencia judicial por fraude federal. Así que te despidieron, dijo Ángela con desdén. No me sorprende. Siempre pensé que eras mediocre. Manuel apretó los puños. Con todo respeto, Ángela, usted no está en posición de juzgar a nadie. Usted es una criminal que va a ir a la cárcel. La bofetada vino de Carolina, no de su madre. Una bofetada que resonó en la sala silenciosa. No le hables así a mi madre. Manuel se tocó la mejilla, incrédulo. Carolina nunca lo había golpeado antes. Tu madre es una estafadora, dijo con voz baja y peligrosa. Y si crees que yo voy a permitir que me golpees, estás muy equivocada.
Carolina rió, una risa histérica. ¿Permitir? ¿Tú vas a permitir? Estás desempleado. Manuel, no tienes poder aquí. Esta casa es mía. Todo es mío. Y si no te gusta, puedes irte. Ángela sonrió detrás de su copa de vino, disfrutando el espectáculo. Manuel sintió algo quebrarse dentro de él. La misma sensación que probablemente yo había sentido cuando él me gritó en el lobby del hotel. Lo que Manuel no sabía, lo que no podía saber, era que su pesadilla apenas comenzaba. Porque Rafael no se había detenido solo en hacerlo despedir. Mi hermano había investigado cada aspecto de la vida de Manuel y Carolina. Y había encontrado algo interesante sobre el negocio de Carolina. Ella tenía una boutique pequeña en un centro comercial de clase media alta. Una tienda de ropa cara que apenas generaba ganancias, pero que le daba estatus social. Lo que sostenía ese negocio no eran las ventas, sino un préstamo comercial de $50,000 que Carolina había obtenido de un banco local 2 años atrás. Un préstamo con pagos mensuales de $1,200. Pagos que dependían del salario de Manuel. Rafael, a través de sus contactos bancarios, había descubierto que Carolina estaba atrasada en 3 pagos. Y ahora, con Manuel desempleado, no había manera de que pudiera ponerse al corriente. El banco, siguiendo procedimientos estándar para cuentas morosas, envió una carta de aviso final. 30 días para pagar la deuda completa o enfrentar ejecución hipotecaria del negocio y embargo de bienes. Cuando Carolina abrió esa carta una semana después del despido de Manuel, se puso pálida como un fantasma. Carolina leyó la carta 1, 2, 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente si las miraba suficiente. $50,000. Pagaderos en 30 días. O perderían todo. La boutique que había sido su orgullo, su manera de presumir frente a sus amigas que ella era una empresaria exitosa, estaba a punto de ser clausurada. Corrió hacia Manuel, que estaba en el estudio enviando currículums desesperadamente a cualquier empresa que encontrara en internet. Manuel, mira esto. Mira esto. Le arrojó la carta en el regazo. Él la leyó con ojos cada vez más abiertos por el horror. Carolina, yo no tengo ese dinero. Apenas tengo para pagar la hipoteca de este mes. Ella lo miró con una mezcla de desprecio y pánico. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dejar que me quiten mi negocio? Todo por lo que trabajé. Manuel quiso reír ante la ironía. Todo por lo que ella trabajó. Como si montar una tienda con dinero prestado y mal administrada fuera algún tipo de logro heroico. Podríamos pedirle ayuda a tu madre, sugirió Manuel, aunque sabía la respuesta. Carolina lo fulminó con la mirada. Mi madre está enfrentando cargos criminales. Manuel, no tiene dinero. Todo lo que tenía se lo gastó en abogados. No entiendes la gravedad de la situación. La situación se volvió aún más grave cuando, 3 días después, el banco también les envió una notificación sobre la hipoteca de la casa. Mi casa. La casa que Rafael me había regalado y que ahora estaba a nombre de Carolina. Resultó que Carolina había usado la propiedad como garantía para obtener una línea de crédito de $70,000. $70,000 que había gastado en renovaciones innecesarias, muebles de diseñador, y ese coche deportivo color plateado que estaba estacionado en la entrada. Y ahora, con los pagos atrasados y sin ingresos estables, el banco estaba iniciando proceso de ejecución hipotecaria. En términos simples, iban a perder la casa. Carolina entró en pánico absoluto. Llamó a todos sus contactos, a todas sus amigas ricas, pidiendo dinero prestado. Pero nadie quería ayudar a la hija de una criminal. Nadie quería asociarse con la familia Domínguez ahora que el escándalo de Ángela era conocimiento público. Las mismas mujeres que tomaban champán en sus fiestas ahora no contestaban sus llamadas. Manuel intentó conseguir entrevistas de trabajo, pero cada puerta se cerraba. Su reputación estaba manchada. Alguien, de alguna manera, había filtrado información sobre las irregularidades en sus reportes de gastos. Las empresas lo veían como un riesgo, como alguien poco confiable, como un fraude pequeño que no valía la pena considerar. Una noche, mientras Carolina dormía inquieta en la cama, Manuel bajó a la cocina por agua. Mientras llenaba un vaso, su mirada cayó sobre una fotografía vieja que había quedado olvidada en un cajón durante la mudanza. Era una foto mía. Una foto de cuando él tenía 10 años, abrazándome después de su graduación de primaria.
Yo llevaba puesto mi uniforme de limpieza porque había venido directamente del trabajo. Mi cara mostraba cansancio, pero también orgullo absoluto. Y él me abrazaba con esa sonrisa enorme, genuina. Manuel tocó la fotografía con dedos temblorosos. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo había empezado a verme como una carga en lugar de como su madre? ¿Cuándo había permitido que Carolina me tratara como basura? Sintió algo extraño en el pecho. Algo parecido al remordimiento. Pero lo empujó hacia abajo, lo enterró profundo. No podía permitirse pensar en eso ahora. Tenía problemas más grandes. Tenía que salvar su matrimonio, su casa, su vida. Aunque esa vida estuviera construida sobre mi dolor. Guardó la fotografía de nuevo en el cajón y subió a la cama, donde Carolina se movía inquieta, murmurando números en sueños. Números de deudas que no podían pagar. Mientras tanto, yo estaba empezando a reconstruir mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Rafael me había animado a pensar en qué quería hacer con el resto de mi existencia. Hermana, tienes 66 años, no 90. Todavía tienes tiempo. Todavía tienes sueños, ¿verdad? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Sueños? Hacía tanto tiempo que no pensaba en mis propios sueños. Toda mi vida adulta había girado alrededor de Manuel. Sus necesidades. Su educación. Su futuro. ¿Qué quería yo? Antonia, mi terapeuta, me hizo la misma pregunta en nuestras sesiones. Rosaura, si pudieras hacer cualquier cosa ahora, sin limitaciones, sin pensar en Manuel, ¿qué harías? Cerré los ojos y busqué en mi memoria. Encontré algo que había enterrado hacía décadas. Cuando era joven, antes de casarme, antes de tener a Manuel, yo horneaba. Hacía pan, pasteles, galletas. La gente del vecindario venía a comprarme mis creaciones. Soñaba con tener mi propia panadería algún día. Pero luego vino el matrimonio, el bebé, la viudez, la supervivencia. Y ese sueño se desvaneció como humo. Quería tener una panadería, le dije a Antonia con voz pequeña, casi avergonzada de admitirlo. Quería hacer feliz a la gente con cosas dulces y cálidas. Ella sonrió. ¿Y qué te detiene ahora? Rafael, cuando le conté sobre mi antiguo sueño, se entusiasmó de una manera que no había visto antes. Hermana, hagámoslo. Abramos una panadería. Yo me reí nerviosamente. Rafael, no seas ridículo. No tengo dinero. No tengo experiencia reciente. Soy una mujer vieja que... Él me interrumpió. Tienes experiencia. Tienes talento. Tienes toda una vida de trabajo duro que te ha enseñado disciplina y dedicación. Y en cuanto al dinero, yo puedo invertir. Negué con la cabeza rápidamente. No, no puedo aceptar más de tu dinero. Ya has hecho demasiado por mí. Rafael se inclinó hacia adelante, tomando mis manos. Rosaura, no sería caridad. Sería una inversión real. Tú me pagarías con las ganancias. Seríamos socios. Yo pongo el capital inicial, tú pones el trabajo y el talento. 50-50 en todo. La idea era aterradora y emocionante al mismo tiempo. ¿Podría realmente hacerlo? ¿A mi edad? ¿Después de todo lo que había pasado? Antonia me animó. Rosaura, esto podría ser exactamente lo que necesita para sanar. Un nuevo propósito. Algo que sea solo suyo. Y así, de manera casi surreal, empezamos a planear. Rafael encontró un local pequeño en un barrio tranquilo, lejos de donde vivía Manuel y Carolina. Un espacio modesto pero con buena ubicación, cerca de escuelas y oficinas. Pasé semanas probando recetas en la cocina del apartamento pequeño que Rafael me había ayudado a rentar. Un lugar simple pero limpio y luminoso, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol. Cada mañana me levantaba temprano, como había hecho toda mi vida, pero ahora no era para limpiar casas ajenas o lavar ropa. Era para crear, para hornear, para hacer realidad algo que era mío. Hice pan de muerto aunque no era temporada, solo para practicar. Hice conchas de todos los sabores. Hice galletas de mantequilla que se derretían en la boca. Hice pasteles esponjosos decorados con frutas frescas. Y con cada creación, sentía como algo dentro de mí se iba sanando. Rafael probaba todo, daba opiniones honestas,
y me animaba constantemente. Hermana, esto está delicioso. La gente va a hacer fila para comprar tus cosas. Yo no estaba tan segura, pero su fe en mí me daba fuerzas. Contratamos a un abogado que nos ayudó con todos los permisos legales. Diseñamos un logo simple pero elegante. Escogimos un nombre, Pan de Rosaura. Directo, honesto, personal, como yo quería que fuera el negocio. La inauguración estaba programada para dentro de 2 meses. Mientras yo preparaba el negocio con esperanza renovada, Manuel y Carolina se hundían cada vez más en la desesperación. El banco ejecutó la hipoteca de la boutique. Un día llegaron oficiales y clausuraron el local. Carolina tuvo que sacar toda su mercancía en cajas, llorando frente a los curiosos que pasaban. Sus amigas que trabajaban en tiendas cercanas la miraban por las ventanas, pero ninguna salió a ayudarla. Manuel intentó consolarla, pero ella lo rechazó violentamente. Esto es tu culpa. Si no te hubieran despedido, nada de esto estaría pasando. Él no dijo nada. ¿Qué podía decir? Tenía razón. Aunque no era realmente su culpa. Era consecuencia de sus decisiones. De haber construido una vida de apariencias sin fundamento sólido. De haber quemado puentes con la única persona que realmente lo amaba incondicionalmente. De haberme abandonado cuando más lo necesitaba. El karma, como dicen, no olvida las direcciones. Y había llegado a tocar su puerta con fuerza. La siguiente en caer fue Ángela. Su audiencia judicial finalmente llegó. Rafael me contó los detalles porque yo ya no seguía las noticias sobre ellos activamente. Estaba demasiado ocupada construyendo mi nueva vida. Ángela se presentó ante el juez con un vestido color mostaza que intentaba verse digno, pero que solo acentuaba lo demacrada que se veía. Su abogado, uno barato porque ya no podía costear los caros, intentó argumentar que ella había cometido un error por ignorancia, que no entendía que lo que hacía era ilegal. Pero las pruebas eran abrumadoras. Documentos falsificados. Firmas forjadas. Años de cobros fraudulentos. El juez no mostró piedad. La sentencia fue clara y dura: 4 años de prisión federal, restitución completa del dinero robado más intereses, y antecedentes penales permanentes. Cuando el juez dio el martillazo final, Ángela se derrumbó en sollozos dramáticos. Carolina, que estaba en la sala, gritó improperios. Pero nada cambió. Los oficiales se llevaron a Ángela esposada. La mujer que alguna vez presumía de su estatus, que me había llamado vieja desechable, ahora iba camino a una celda donde compartiría espacio con criminales reales. Donde su nombre y su orgullo no significarían absolutamente nada. Carolina regresó a casa ese día completamente destrozada. Manuel intentó abrazarla, pero ella lo empujó. Mi madre está en la cárcel. Mi negocio está cerrado. Vamos a perder esta casa. Y todo por culpa de tu maldita madre y su hermano vengativo. Manuel sintió algo caliente subir por su garganta. Por primera vez en meses, defendió mi nombre. Mi madre no hizo nada de esto. Tu madre cometió un crimen. Yo perdí mi trabajo por mi propio error. Nosotros nos endeudamos por vivir más allá de nuestras posibilidades. Nada de esto es culpa de mi mamá. Carolina lo miró con ojos llenos de odio. Tu mamá nos maldijo. El día que la echamos al sótano, ella nos maldijo. Y ahora todo está cayéndose a pedazos. Manuel quiso reír ante lo absurdo de la acusación, pero el sonido murió en su garganta. Porque aunque no creía en maldiciones, no podía negar que desde que me habían tratado mal, su vida se había convertido en un infierno progresivo. Como si el universo mismo estuviera cobrando venganza en mi nombre. Y en cierto sentido, lo estaba. Solo que el universo tenía nombre y apellido: Rafael. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes completo desde que Manuel había perdido su trabajo. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que alguna empresa respondiera positivamente a sus solicitudes, pero el teléfono permanecía obstinadamente silencioso. Las pocas entrevistas que conseguía terminaban siempre de la misma manera: promesas vagas de te contactaremos que nunca se materializaban. Era como si una sombra invisible lo persiguiera, saboteando cada oportunidad. Y en cierto sentido, así era. Rafael se había asegurado de que cierta información sobre las irregularidades de Manuel circulara discretamente en los círculos profesionales correctos. No era nada ilegal.
solo la verdad estratégicamente compartida. Pero esa verdad era suficiente para cerrar puertas. Nadie quería contratar a alguien con reputación cuestionable, especialmente cuando había cientos de candidatos sin esas manchas en su historial. Manuel empezó a desesperarse de verdad. Las cuentas se acumulaban. La hipoteca vencida. Las tarjetas de crédito al límite. Los servicios básicos amenazando con cortarse. Carolina ya no le hablaba con normalidad. Solo le dirigía comentarios cortantes, acusaciones venenosas, miradas llenas de resentimiento. Una tarde, mientras revisaba por enésima vez los portales de empleo sin encontrar nada adecuado, Manuel recibió una llamada inesperada. Era de una empresa de reparto de paquetes. No para un puesto gerencial, no para nada relacionado con su carrera. Era para ser conductor de entregas. Salario mínimo más comisiones. Sin beneficios. Sin prestigio. Sin nada que se pareciera remotamente a lo que había tenido. Su primer instinto fue rechazarlo con indignación. Él era un profesional con título universitario, con años de experiencia gerencial. Pero luego miró alrededor de la sala, vio las facturas sin pagar apiladas en la mesa de centro, y escuchó a Carolina hablando por teléfono en voz alta con alguien, quejándose amargamente de su situación. Tragó su orgullo como si fuera vidrio molido y aceptó el trabajo. Empezaría el lunes siguiente. Cuando le contó a Carolina, ella lo miró con una mezcla de lástima y disgusto tan palpable que Manuel sintió ganas de desaparecer. Un repartidor, dijo ella lentamente, saboreando cada sílaba con desprecio. Mi esposo es un repartidor. ¿Qué voy a decirle a la gente cuando pregunten a qué te dedicas? Manuel apretó los dientes. Les dirás que estoy trabajando honestamente para mantener un techo sobre nuestras cabezas. El primer día como repartidor fue humillante de maneras que Manuel no había anticipado. El uniforme era incómodo, de tela barata que le picaba la piel. La camioneta vieja olía a gasolina y tenía el aire acondicionado roto. Sus compañeros de trabajo eran en su mayoría jóvenes veinteañeros que lo miraban con curiosidad, preguntándose qué hacía un hombre de 35 años con aspecto de oficinista trabajando ahí. Durante el entrenamiento, Manuel tuvo que morderse la lengua una y otra vez mientras un supervisor de apenas 23 años le explicaba cosas básicas como si fuera un niño. Aquí firmamos, aquí escaneamos, aquí confirmamos entrega. Entendido. Manuel asentía, sintiendo como su dignidad se desintegraba con cada instrucción condescendiente. Su ruta de entregas lo llevó por vecindarios de clase media y alta. Lugares donde antes él había vivido con comodidad. Ahora tocaba puertas traseras, entregaba paquetes, y recibía a veces propinas miserables de 50 centavos como si fuera un sirviente agradecido. Lo peor fue cuando, en una de sus entregas, se encontró cara a cara con un ex colega de su antigua empresa. El hombre lo miró 2 veces, sin poder creer lo que veía. «¿Manuel? ¿Eres tú?» La vergüenza ardió en las mejillas de Manuel como fuego líquido. «Hola, José». «Sí, soy yo». José miró el uniforme, la camioneta estacionada en la calle, los paquetes en brazos de Manuel. Su expresión pasó de sorpresa a una mezcla de lástima y satisfacción apenas disimulada. «Guau, hombre. Escuché que te despidieron, pero no sabía que las cosas estaban tan difíciles». La forma en que dijo difíciles dejaba claro que quería decir patéticas. Manuel forzó una sonrisa. «Solo temporal. Mientras encuentro algo mejor». José asintió con esa expresión que la gente pone cuando no cree ni una palabra de lo que acabas de decir. «Claro, claro. Bueno, suerte con eso». Tomó su paquete y cerró la puerta, pero Manuel alcanzó a escuchar su risa del otro lado. Una risa que sería compartida en la oficina al día siguiente, convirtiéndose en chisme jugoso. ¿Vieron a Manuel? Ahora reparte paquetes. ¡Qué caída tan increíble! Manuel regresó a su camioneta con las manos temblando, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Pero no podía permitirse llorar. Tenía que terminar su ruta. Tenía que ganar esos $200 miserables que le pagarían por 12 horas de trabajo agotador. Mientras Manuel se hundía en su nueva realidad humillante, yo estaba experimentando algo que no había sentido en décadas: emoción genuina por el futuro. La panadería estaba tomando forma hermosamente. Rafael había invertido $25,000 en total, renta de local por 6 meses, equipamiento profesional,
ingredientes iniciales, permisos, algo de publicidad modesta. Habíamos acordado que yo le pagaría con el 50% de las ganancias hasta recuperar su inversión, y luego seríamos socios equitativos. Contraté a una chica joven llamada Ángela, ironía del destino que se llamara igual que mi exconsuegra, pero esta Ángela era dulce, trabajadora, una estudiante universitaria que necesitaba trabajo de medio tiempo. Le enseñé mis recetas, mis técnicas, y ella aprendía rápido y con entusiasmo genuino. «Señora Rosaura, esto es arte», me decía mientras decorábamos pasteles juntas. «Usted debería haber hecho esto toda su vida». Sus palabras me llenaban de una calidez que no había sentido en años. También me conecté con otras mujeres en situaciones similares a la mía. En una de las sesiones de terapia grupal que Antonia facilitaba, conocí a 3 mujeres mayores que también habían sido abandonadas o maltratadas por sus hijos adultos. Nos hicimos amigas, compartiendo nuestras historias, nuestro dolor, pero también nuestras esperanzas. La gran inauguración de Pan de Rosaura fue un día soleado de sábado. Rafael había invitado discretamente a algunos contactos locales, medios pequeños del vecindario, y por supuesto a mis nuevas amigas. Yo estaba nerviosa hasta el punto de sentir náuseas. ¿Y si nadie venía? ¿Y si mi pan no era tan bueno como recordaba? ¿Y si esto era un error gigante? Pero cuando abrimos las puertas a las 8 de la mañana, había ya una pequeña fila esperando. El aroma del pan recién horneado había atraído a los vecinos curiosos. Vendimos casi todo el inventario del primer día. La gente regresaba por más, recomendando a otros. Un señor mayor me dijo con lágrimas en los ojos: «Esto me recuerda al pan que hacía mi abuela. Hacía años que no probaba algo así». Esos comentarios valían más que todo el dinero del mundo. Al final del día, cuando conté la caja registradora con manos temblorosas, habíamos hecho $800 en ventas. $800 en un solo día. Rafael me abrazó mientras yo lloraba de felicidad. «Lo lograste, hermana. Lo lograste sola». Pero no estaba completamente sola. Lo había logrado con su apoyo, con su fe en mí, con su amor incondicional que contrastaba tan dolorosamente con el abandono de mi hijo. Pasaron 2 meses más. 2 meses en los que mi panadería crecía constantemente. Ya teníamos clientes regulares, pedidos especiales para eventos, incluso una reseña positiva en el periódico local. Había contratado a otra empleada y estaba considerando ampliar el horario. Yo me levantaba cada día con propósito, con alegría, con la satisfacción de crear algo valioso. Mi terapeuta Antonia estaba impresionada con mi progreso. «Rosaura, es increíble tu transformación. De vivir en un sótano deprimida y sin valor propio, a esto. Eres inspiración pura». Yo no me sentía inspiradora. Solo me sentía viva. Realmente viva por primera vez en décadas. Sí, todavía dolía pensar en Manuel. Había noches donde lloraba por el hijo que había perdido, por la relación que nunca sería. Pero el dolor ya no me consumía. Ya no me definía. Mientras tanto, Manuel y Carolina habían recibido la notificación final del banco. 30 días para desocupar la casa. La ejecución hipotecaria era definitiva. No había apelación posible. No había salvación de último minuto. Iban a perder todo. Carolina culpaba a Manuel por todo. Sus peleas eran cada vez más violentas, más crueles. Se gritaban cosas horribles, se atacaban con palabras diseñadas para herir en lo más profundo. Una noche, después de una pelea particularmente feroz sobre dinero, Carolina le lanzó a Manuel su alianza de matrimonio. La argolla de oro rodó por el piso de madera y se detuvo en una esquina. «Ya no quiero estar casada contigo», le dijo con voz fría y final. «Eres un fracaso. Un hombre patético que no puede ni mantener a su esposa. Me voy a casa de mi tía. No intentes contactarme». Manuel la vio empacar sus maletas esa misma noche. La vio cargar sus cosas más valiosas en su coche. La vio irse sin mirar atrás ni una sola vez. Y se quedó solo en esa casa enorme y vacía que pronto ya no sería suya. Se sentó en el piso de la sala, rodeado de muebles caros que pronto serían embargados, y finalmente permitió que las lágrimas salieran. Lloró por su matrimonio destruido, por su carrera arruinada, por su vida desmoronada. Y en algún rincón profundo de su mente, lloró por mí, por la madre que había descartado como si no valiera nada.
por la mujer que lo había sacrificado todo por él y que él había pagado con traición. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. El daño estaba hecho. Y las consecuencias seguían cayendo como fichas de dominó en una cadena imparable. El día de la mudanza forzosa llegó con una lluvia torrencial que parecía sacada de una película dramática. Manuel se despertó en el colchón del piso, porque ya había vendido la cama intentando conseguir algo de dinero rápido. El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas se mezclaba con los truenos a la distancia. Miró alrededor de la sala casi vacía. Los oficiales del banco llegarían a las 10 de la mañana para supervisar el desalojo final. Todo lo que no estuviera fuera para entonces sería embargado y subastado. Manuel había pasado los últimos días vendiendo lo que podía en aplicaciones de segunda mano. El sofá de cuero italiano por $300 cuando había costado $3,000. La televisión gigante por $200. Las lámparas de diseñador por casi nada. Cada venta era como arrancar un pedazo de la vida que había construido, o más bien, de la ilusión de vida que había proyectado. Había logrado juntar apenas $2,500 con todas las ventas. Suficiente para rentar un cuarto amueblado en un edificio decadente del lado pobre de la ciudad. Un cuarto con baño compartido, paredes delgadas donde escucharía a los vecinos discutir toda la noche, y cucarachas que salían cuando apagabas las luces. A las 9:30, Manuel cargó sus últimas pertenencias en su coche. 2 maletas de ropa. Una caja con papeles importantes. Otra caja con algunos recuerdos que no había podido vender, fotografías viejas, un trofeo de cuando ganó un concurso de matemáticas en la escuela, y aquella fotografía mía que había encontrado semanas atrás. La guardó en el fondo de la caja, sin mirarla demasiado tiempo porque dolía. Cuando los oficiales del banco llegaron puntualmente a las 10, Manuel estaba parado bajo la lluvia junto a su coche cargado. Uno de los oficiales, un hombre llamado Miguel de unos 40 años con expresión profesionalmente neutral, se acercó con un portapapeles protegido por una carpeta plástica. «Señor Manuel, necesito que firme aquí confirmando que ha desocupado voluntariamente la propiedad». La palabra voluntariamente sonaba como una burla cruel. Manuel firmó con mano temblorosa, mojando el papel con gotas de lluvia que caían de su cabello. «Las llaves», pidió Miguel extendiendo la mano. Manuel las entregó, sintiendo como algo se rompía definitivamente en su pecho. Esas llaves representaban todo lo que había perdido, todo lo que había tenido y destruido con sus propias decisiones egoístas. Manejó hacia su nuevo hogar temporal bajo la lluvia incesante. El edificio era exactamente tan deprimente como se veía en las fotos del anuncio. Paredes con pintura descascarada. Graffiti en la entrada. Un olor a humedad y basura que golpeaba apenas entrabas. Su habitación estaba en el 3er piso, y el elevador no funcionaba. Subió las escaleras cargando sus maletas, esquivando charcos de agua sucia que goteaban del techo dañado. La puerta de su cuarto tenía 3 cerraduras diferentes, todas oxidadas. Dentro, la habitación era peor de lo que imaginaba. Una cama individual con colchón manchado. Una mesa de plástico rota. Una silla que se tambaleaba. Una ventana pequeña con vista a un callejón lleno de basura. El baño compartido al final del pasillo olía a cosas que Manuel prefería no identificar. Se sentó en esa cama triste y miró alrededor de su nueva realidad. De una casa de 4 habitaciones con jardín y 2 cocheras, a esto. De trajes hechos a medida y relojes caros, a uniformes de repartidor y preocupaciones sobre cómo pagar $50 de renta semanal. La caída había sido brutal, rápida, y aparentemente sin fondo todavía. Porque lo peor no era la pobreza material. Era la soledad absoluta. Carolina se había ido sin mirar atrás. Sus amigos habían desaparecido cuando dejó de poder pagar cenas caras. Sus colegas lo evitaban. Y su madre a quien había traicionado tan cruelmente, probablemente nunca querría verlo de nuevo. Esa noche, acostado en ese colchón que olía a moho, escuchando los gritos de una pareja peleando en la habitación de al lado, Manuel sacó su teléfono. Buscó mi número en sus contactos. El dedo flotó sobre el botón de llamada durante largos minutos. ¿Qué diría? ¿Cómo podría explicar lo inexplicable? ¿Cómo podría disculparse por haber destruido la vida de su propia madre? Las palabras no existían. El daño era demasiado profundo. Finalmente guardó el teléfono sin llamar. Era un cobarde hasta el final.
Mientras Manuel se hundía en su miseria merecida, yo estaba experimentando algo completamente diferente: éxito genuino. La panadería había superado todas las expectativas. En 4 meses habíamos recuperado casi toda la inversión inicial de Rafael. Los clientes hacían fila cada mañana. Habíamos sido destacados en un programa de televisión local sobre pequeños negocios exitosos. Una cadena de cafeterías estaba interesada en vender nuestros productos en sus locales. Rafael estaba sorprendido y orgulloso. «Hermana, tienes un don. Un verdadero don». Yo me sonrojaba con los cumplidos, sin terminar de creer que todo esto era real. Que yo, Rosaura, la mujer que había vivido en un sótano, que había sido tratada como basura, ahora era dueña de un negocio próspero. Con las ganancias, pude mudarme a un departamento pequeño pero hermoso. 2 habitaciones, cocina amplia, balcón con plantas. Estaba en un vecindario seguro y tranquilo. Cada mañana me despertaba con el canto de los pájaros en lugar del goteo de agua en el sótano. Tenía ropa nueva, no costosa pero digna. Comida fresca en mi refrigerador. Libros en mi estante. Y lo más importante, paz. Una paz profunda que venía de saber que estaba construyendo algo con mis propias manos, que no dependía de nadie, que había encontrado mi valor propio. También había conocido a alguien. Francisco era un viudo de 70 años que vivía en el mismo edificio. Nos encontrábamos en el elevador, en el área común, en el supermercado del barrio. Empezamos a conversar. Luego a tomar café juntos. No era romance, no todavía, pero era compañía gentil. Alguien que me miraba con respeto y admiración. Alguien que escuchaba mis historias sin juzgar. Alguien que había perdido a su esposa hace 3 años y entendía el dolor de la pérdida, aunque la mía fuera de un hijo vivo que había elegido abandonarme. Francisco había empezado a visitarme en la panadería, probando todo lo nuevo que horneaba, dando opiniones honestas. «Rosaura, este pan de canela es el mejor que he probado en mi vida», me decía con esa sonrisa sincera que me hacía sentir joven otra vez. Habían pasado 6 meses desde que Rafael me había sacado de ese sótano horrible. 6 meses que parecían toda una vida. Antonia, mi terapeuta, me había dado de alta oficialmente. «Ya no me necesitas, Rosaura. Has hecho el trabajo de sanación. Ahora solo necesitas seguir viviendo». Pero yo seguía yendo a las sesiones de grupo una vez al mes, porque me gustaba apoyar a otras mujeres que estaban donde yo había estado. Compartir mi historia les daba esperanza. Si yo pude reconstruir mi vida a los 66 años, ustedes también pueden, les decía. Y veía cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y determinación. Rafael había regresado a su ciudad, pero me visitaba seguido. En una de sus visitas, me llevó a un restaurante elegante para celebrar que habíamos recuperado completamente su inversión. «Ahora somos oficialmente socios 50-50», brindó con su copa de vino. Yo levanté mi jugo de naranja, todavía no acostumbrada a beber alcohol. «Rafael, nunca podré agradecerte suficiente. Me salvaste la vida». Él negó con la cabeza. «No, hermana, tú te salvaste sola. Yo solo te di las herramientas. Tú hiciste todo el trabajo duro». Esas palabras se quedaron conmigo, llenándome de un orgullo que nunca había sentido antes. Una tarde de viernes, mientras cerraba la panadería después de otro día exitoso, Ángela, mi empleada, me preguntó algo que me tomó por sorpresa. «Señora Rosaura, ¿usted tiene hijos?». Me quedé paralizada con el trapo en la mano, limpiando el mostrador. Nunca le había contado sobre Manuel. «Tuve un hijo», respondí finalmente, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Pero nos distanciamos. Ya no tenemos contacto». Ella asintió con comprensión más allá de sus 23 años. Mi abuela pasó por algo similar. Su hijo la abandonó por su nueva esposa. Mi abuela dice que fue lo mejor que le pasó porque la obligó a encontrar su propia felicidad en lugar de vivir para él. Sus palabras eran sabias y dolorosas. Porque tenía razón. Si Manuel no me hubiera traicionado tan brutalmente, yo probablemente seguiría sacrificándome por él, viviendo una vida pequeña y limitada, sin descubrir mi potencial. El dolor había sido el catalizador de mi transformación. Pero eso no hacía que doliera menos. Esa noche, en mi departamento, miré las fotografías de Manuel que todavía guardaba en una caja. Su primer día de escuela.
Su graduación. Su boda. Imágenes de una vida que ya no existía. Cerré la caja y la guardé en el fondo del armario. No las tiré, pero tampoco las necesitaba a la vista. Era momento de seguir adelante completamente. Manuel llevaba ya 8 meses trabajando como repartidor cuando ocurrió el encuentro que cambiaría todo. Era un martes gris y frío. Había estado haciendo entregas desde las 6 de la mañana, con apenas una pausa de 15 minutos para comer un sándwich barato comprado en una gasolinera. Sus pies le dolían. Su espalda estaba rígida de tanto subir y bajar de la camioneta. El uniforme de poliéster le causaba sarpullido en el cuello. Pero no podía quejarse. Necesitaba cada dólar de ese trabajo miserable. Su último paquete del día lo llevó a un vecindario que no conocía bien. Una zona de clase media con casas modestas pero bien cuidadas, pequeños negocios familiares, árboles en las aceras. Era el tipo de lugar donde la gente todavía saludaba a sus vecinos. Manuel verificó la dirección en su escáner y se detuvo frente a un local comercial pequeño con un letrero simple pero elegante: Pan de Rosaura. Frunció el ceño. Rosaura. Como su madre. Qué coincidencia extraña. Tomó el paquete, probablemente ingredientes especiales o algo relacionado con panadería, y caminó hacia la entrada. Era casi la hora de cierre, las 6 de la tarde. Empujó la puerta y una campanita sonó anunciando su llegada. El aroma lo golpeó inmediatamente. Pan recién horneado, canela, vainilla, chocolate. Olores que despertaron recuerdos profundos y dolorosos de su infancia. De cuando yo horneaba galletas en Navidad con los pocos ingredientes que podía comprar. De cuando hacía pan dulce los domingos como un lujo especial. Manuel sacudió la cabeza, intentando concentrarse. Miró el mostrador buscando a alguien que firmara por el paquete. «Ya voy», escuchó una voz desde la cocina trasera. Una voz que hizo que su corazón se detuviera. No podía ser. No era posible. Y entonces salí yo, limpiándome las manos en mi delantal color lavanda, con el cabello recogido en una trenza suelta, sonriendo con la calidez que reservaba para todos mis clientes. Mi sonrisa se congeló cuando nuestros ojos se encontraron. El mundo se detuvo. Manuel estaba parado ahí, con su uniforme de repartidor arrugado, con ojeras profundas, más delgado de lo que lo recordaba, con la mirada de alguien que había sido destruido por la vida. Y yo estaba ahí, con mi delantal de dueña de negocio, con las mejillas rosadas por el calor del horno, con un brillo en los ojos que no había tenido en años. Éramos dos desconocidos. Dos versiones completamente diferentes de las personas que habíamos sido cuando nos vimos por última vez. Mamá. La palabra salió de sus labios como un susurro roto. Yo no respondí inmediatamente. Simplemente lo miré, permitiéndome sentir todo. El dolor, la rabia, la decepción, pero también algo más suave. Algo que había trabajado en terapia durante meses. Compasión. No por lo que él me había hecho, sino por lo que él se había hecho a sí mismo. Manuel, dije finalmente, con voz calmada y neutral. Necesitas que firme por el paquete, supongo. Él parpadeó, sorprendido por mi tono profesional. Había esperado tal vez lágrimas, gritos, o un portazo en la cara. No esta calma fría. Yo, sí, aquí. Extendió el escáner con manos temblorosas. Firmé rápidamente con el dedo en la pantalla. Nuestras manos casi se tocaron, pero retiré la mía antes de que sucediera. Manuel dejó el paquete en el mostrador y se quedó parado ahí, claramente sin saber qué hacer o decir. Ángela salió de la cocina en ese momento, ajena a la tensión. Señora Rosaura, ¿necesita que me quede a ayudar con el inventario o puedo irme? La miré agradecida por la interrupción. Puedes irte, querida. Nos vemos mañana. Ella tomó su bolso, me dio un beso en la mejilla, y salió silbando una canción alegre. Manuel seguía sin moverse. Bonito lugar, dijo finalmente, mirando alrededor. Las paredes pintadas en tonos cálidos color durazno. Las fotografías de panés y pasteles enmarcadas con gusto. Las plantas en macetas junto a la ventana. La vitrina impecable con los últimos productos del día. Gracias, respondí, empezando a guardar el pan que había quedado en cajas para donarlo al refugio local como hacía todas las noches. Manuel me observaba como si estuviera viendo un fantasma.
No sabía que habías abierto una panadería. Continué con mi trabajo sin mirarlo. Hay muchas cosas que no sabes de mi vida, Manuel. ¿Por qué no has preguntado? ¿Por qué no te has molestado en saber si siquiera estoy viva? Las palabras salieron sin amargura, solo como un hecho objetivo. Él se encogió como si lo hubiera golpeado. Mamá, lo siento tanto. Me detuve y finalmente lo miré directamente a los ojos. ¿Lo sientes? ¿Qué exactamente sientes, Manuel? ¿Sientes haberme quitado mi casa? ¿Sientes haberme hecho vivir en un sótano? ¿Sientes haber permitido que tu esposa me humillara? ¿O solo sientes que tu vida se desmoronó y ahora estás solo? El silencio que siguió fue devastador, porque ambos sabíamos la respuesta. Manuel bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada firme. Vi lo que pasó, admití después de un momento. Rafael me contó. Tu trabajo, tu casa, tu matrimonio, todo. Él levantó la vista rápidamente. ¿Rafael hizo esto? Él me destruyó. Una pequeña sonrisa triste cruzó mi rostro. Rafael solo expuso verdades. Manuel, tu suegra era una criminal, eso no fue invención de nadie. Tú cometiste fraude en tus reportes de gastos. Nadie te obligó. Carolina se endeudó irresponsablemente. Esa fue su decisión. Rafael simplemente se aseguró de que las consecuencias llegaran. Pero las acciones fueron todas suyas. Manuel se pasó las manos por el cabello con frustración. Entonces, ¿qué? ¿Fue venganza? ¿Castigo? Me acerqué a él, pero mantuve distancia física. Fue justicia, Manuel. Algo que tú nunca me diste. Me quitaste todo y esperabas que me quedara callada y agradecida por las migajas. Rafael solo equilibró la balanza. Vi cómo las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. Lágrimas que tal vez eran genuinas. Tal vez no. Ya no estaba segura de conocer a este hombre que era mi hijo. Mamá, perdí todo. No tengo nada. Vivo en un cuarto horrible. Carolina me dejó. No tengo amigos. Trabajo 12 horas al día por una miseria. Estoy completamente solo. Esperó que yo dijera algo consolador. Que le ofreciera ayuda. Que volviera a ser la madre que siempre rescataba. Pero yo había cambiado. La terapia me había enseñado que rescatar a alguien de las consecuencias de sus propias acciones no era amor. Era permitir. Manuel, todo lo que tienes ahora es resultado directo de tus decisiones. Tú elegiste a Carolina sobre mí. Tú elegiste el estatus sobre la familia. Tú elegiste la avaricia sobre el amor. Y ahora estás viviendo con esas elecciones. Mi voz era firme pero no cruel. Era la voz de alguien que había encontrado su propia fuerza. ¿Entonces no me vas a ayudar?, preguntó con voz pequeña, como un niño perdido. ¿Ni siquiera me vas a perdonar? Suspiré profundamente. El perdón no es algo que se da porque alguien lo pide, Manuel. Es algo que sucede cuando la persona herida sana. Y yo estoy sanando. Pero eso no significa que volvamos a tener la relación que teníamos. Esa relación murió el día que firmé sin saberlo los papeles que le dieron mi casa a Carolina. El día que me dijiste que ella me necesitaba más que yo. El día que me gritaste en el lobby del hotel. Terminé de empacar las cajas de pan donado y me quité el delantal. Necesito cerrar. Tengo planes esta noche. Era verdad. Francisco y yo íbamos a cenar. Manuel se dio cuenta de que no había nada más que decir. Se dirigió lentamente hacia la puerta, derrotado, con los hombros caídos. Pero antes de salir se giró una última vez. ¿Alguna vez podré arreglar esto? Me quedé en silencio por un largo momento, considerando su pregunta honestamente. No lo sé, Manuel. Tal vez con años de esfuerzo genuino, de cambio real, de responsabilidad por tus acciones. Pero no será hoy. Y no será porque me lo pidas. Será porque lo demuestres. Él asintió lentamente y salió a la calle oscura. Lo vi desde la ventana subirse a su camioneta de reparto y quedarse ahí sentado varios minutos, con las manos en el volante, llorando. Parte de mí quería correr hacia él. La madre en mí quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero la mujer que yo me había convertido sabía que eso sería un error.
que algunas lecciones solo se aprenden en la soledad y el dolor. Cerré las cortinas suavemente, un gesto simbólico de cerrar ese capítulo. Recogí mis cosas, cerré la panadería y caminé hacia mi auto. Francisco me esperaba en el restaurante. Una nueva vida me esperaba. Y por primera vez en 66 años, esa vida era completamente mía. 3 años pasaron como hojas llevadas por el viento. 3 años que transformaron completamente nuestras vidas en direcciones opuestas. Para mí, esos años fueron de florecimiento constante. Pan de Rosaura se expandió a 2 locales más. Contraté a 8 empleadas, todas mujeres mayores que habían sido abandonadas o maltratadas por sus familias. Les di no solo trabajo, sino dignidad, propósito, una segunda oportunidad. Rafael estaba asombrado por mi éxito. Hermana, tienes un imperio pequeño pero sólido. Deberías estar orgullosa. Y lo estaba. También había publicado un pequeño libro de recetas con mi historia. Se vendió sorprendentemente bien en la comunidad local. Mujeres mayores me escribían cartas contándome sus propias historias de abandono y resurgimiento. Me convertí sin planearlo en una especie de símbolo de que nunca es tarde para reconstruirse. Francisco y yo nos habíamos vuelto inseparables. No vivíamos juntos, ambos valorábamos nuestra independencia, pero cenábamos juntos casi todas las noches. Viajábamos los fines de semana. Reíamos. Compartíamos silencios cómodos. Él nunca intentó reemplazar el lugar que Manuel había ocupado. Simplemente ocupó su propio espacio nuevo y hermoso en mi vida. Mientras yo prosperaba, Manuel continuaba su descenso lento pero constante hacia la mediocridad permanente. Seguía trabajando como repartidor, porque cada intento de conseguir algo mejor terminaba en rechazo. Su reputación en la industria estaba arruinada. Carolina nunca regresó. Se había casado con un hombre 20 años mayor que ella, un viudo rico que le daba el estilo de vida que siempre quiso. Manuel los vio una vez, por casualidad, en un restaurante elegante. Ella lo miró directamente, sin reconocimiento alguno, como si él fuera invisible. Ángela, su ex-suegra, salió de prisión después de cumplir 3 años de su sentencia. Estaba demacrada, envejecida prematuramente, completamente rota. Vivía ahora en un apartamento subsidiado por el gobierno, limpiando casas para sobrevivir. La ironía no se le escapó a nadie. La mujer que me había llamado vieja desechable ahora hacía exactamente el trabajo que yo había hecho durante años. Solo que yo lo había hecho con dignidad mientras construía un futuro para mi hijo. Ella lo hacía con amargura, culpando al mundo por las consecuencias de sus propios crímenes. Manuel había intentado contactarme varias veces durante esos 3 años. Llamadas que yo no contestaba. Mensajes de texto que leía pero no respondía. No era por crueldad. Era por autoprotección. Antonia me había enseñado que no le debía a nadie acceso a mi paz. Una vez apareció en la panadería principal, pero Ángela, mi empleada, le dijo amablemente pero firmemente que yo no estaba disponible. Él dejó una carta. La leí esa noche en mi departamento. Era larga, llena de disculpas, de explicaciones, de súplicas por una oportunidad de reconstruir nuestra relación. Pero las palabras sonaban vacías. Porque nunca mencionaba responsabilidad real. Solo decía lo siento repetidamente, como si esas palabras mágicas pudieran borrar años de abuso emocional. Guardé la carta en la misma caja donde estaban las fotografías viejas. Tal vez algún día la respondería. Tal vez no una tarde de otoño, 3 años después de nuestro encuentro en la panadería, algo cambió. Yo estaba en mi oficina revisando facturas cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me hizo responder. Señora Rosaura. Era una voz de mujer joven que no reconocí. Sí, habla ella. ¿Quién es? Hubo una pausa. Mi nombre es Antonia. Trabajo en el Hospital General. Su nombre aparece como contacto de emergencia de Manuel Rodríguez. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Hubo un accidente. Su camioneta de reparto fue impactada por otro vehículo. Él está estable, pero necesita cirugía. No tenemos otro contacto para él. Puede venir. Miré el reloj. Miré mi agenda llena de reuniones. Voy para allá, dije finalmente. Porque a pesar de todo, él seguía siendo mi hijo.
Y yo no era como él. Llamé a Francisco. Mi hijo tuvo un accidente. Necesito ir al hospital. Él no dudó. Voy contigo. Esa simple respuesta me recordó la diferencia entre el amor real y la manipulación. Francisco no preguntó detalles. No me hizo sentir culpable. Simplemente ofreció apoyo. Llegamos al hospital 40 minutos después. Manuel estaba en cirugía. Me senté en la sala de espera, con Francisco a mi lado sosteniendo mi mano, y esperé. Horas después, un cirujano salió. Familia de Manuel Rodríguez. Me levanté. Soy su madre. El doctor explicó que Manuel había sufrido fracturas múltiples, pero que sobreviviría. Necesitaría rehabilitación. Meses de recuperación. No podría trabajar por un tiempo prolongado. Manuel no tenía seguro médico adecuado. No tenía ahorros. No tenía a nadie más. Cuando finalmente me dejaron verlo, estaba conectado a máquinas, con el rostro hinchado por los golpes, con yeso en un brazo y una pierna. Abrió los ojos cuando entré y las lágrimas comenzaron a rodar inmediatamente. Mamá, viniste. Me senté en la silla junto a su cama. Vine. Francisco esperaba discretamente afuera, dándome privacidad. Manuel intentó hablar, pero le costaba por el dolor y los medicamentos. No tengo nada. No puedo pagar esto. No tengo dónde ir cuando salga. Yo. Lo interrumpí suavemente. Lo sé. Él me miró con ojos desesperados. ¿Me vas a ayudar? La pregunta flotó en el aire entre nosotros, cargada con 3 años de historia, con décadas de relación complicada, con la traición más profunda que una madre puede experimentar. Voy a pagar tu cuenta del hospital, dije finalmente. Y voy a arreglar que tengas un lugar donde recuperarte. Pero no será mi casa. Será un espacio que yo rentaré, con condiciones claras. Manuel asintió desesperadamente. Lo que sea. Acepto lo que sea. Levanté mi mano. Espera. Necesitas escuchar las condiciones antes de aceptar. Primera condición. Buscarás terapia psicológica. No es negociable. Segunda condición. Cuando te recuperes, trabajarás. No importa en qué, pero trabajarás honestamente. Tercera condición. Me pagarás cada centavo que yo invierta en tu recuperación. Puede tomar años, pero lo harás. Cuarta condición. Nuestra relación se reconstruirá lentamente, con límites claros, y solo si demuestras con acciones, no palabras, que has cambiado realmente. Manuel escuchaba con atención. ¿Y si fallo?, preguntó con voz pequeña. Entonces seguirás tu camino y yo seguiré el mío. No habrá segundas oportunidades después de esta. Manuel, esta es la última vez que te rescato. Él cerró los ojos, lágrimas escapando por las comisuras. ¿Por qué haces esto? Después de todo lo que te hice. Me levanté. Porque soy tu madre. Y porque todavía creo que las personas pueden cambiar si realmente lo desean. Pero la pregunta es, ¿por qué tú aceptarías vivir de otra manera que no sea con integridad de ahora en adelante? Salí de esa habitación sin mirar atrás. Francisco me esperaba con café. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien, respondí honestamente. Hice lo correcto. No lo fácil, pero lo correcto. En los meses siguientes, cumplí mi palabra. Renté un pequeño apartamento donde Manuel se recuperó bajo supervisión de una enfermera que yo pagué. Arreglé que viera a un terapeuta 3 veces por semana. Le proporcioné lo básico, comida, medicinas, transporte a sus citas médicas. Pero no lo visité frecuentemente. Mantuve distancia emocional saludable. Francisco me apoyó en todo. Manuel parecía estar intentando genuinamente. Su terapeuta me reportaba que estaba trabajando duro en entender sus patrones de comportamiento. Había empezado a escribir un diario de responsabilidad. Había aceptado que su caída no fue culpa de nadie más. Después de 6 meses, consiguió trabajo en una pequeña librería. Nada glamoroso, pero honesto. Empezó a pagarme en pequeños abonos mensuales. $50 aquí, 100 allá. Cantidades insignificantes comparadas con lo que yo había invertido, pero el gesto importaba más que el monto. Un año después del accidente,
Manuel me pidió reunirnos para tomar café. Acepté, pero llevé a Francisco conmigo como apoyo. Nos encontramos en una cafetería neutral. Manuel llegó puntual. Se veía diferente. Más delgado pero más sano. Sin ese aire de arrogancia que solía tener. Mamá, quiero agradecerte. No solo por pagar mis cuentas o darme un lugar donde vivir, sino por darme condiciones. Por no rescatarme sin exigir nada a cambio. Por primera vez en mi vida entiendo que las acciones tienen consecuencias. Escuché en silencio. También quiero disculparme apropiadamente. Yo te traté horriblemente. Tomé todo lo que me diste y lo consideré mi derecho en lugar de tu sacrificio. Te quité tu casa. Permití que mi esposa te humillara. Te abandoné cuando más me necesitabas. No hay palabras suficientes para expresar cuán profundamente equivocado estuve. No espero que me perdones completamente. Solo quiero que sepas que estoy trabajando cada día para ser un hombre del que puedas estar orgullosa algún día. Tomé un sorbo de mi té. Manuel, aprecio lo que estás diciendo. Pero tienes razón, nunca volveremos a ser como antes. Porque el antes estaba roto. Si alguna vez tenemos una relación saludable, será una completamente nueva. Con límites. Con respeto mutuo. Él asintió. Entiendo. Y acepto eso. Nos quedamos sentados ahí un rato más, hablando de cosas superficiales. No era la reconciliación dramática de las películas. Era el primer paso tentativo hacia algo que tal vez podría convertirse en una relación auténtica. Cuando nos despedimos, no nos abrazamos. Solo nos despedimos con la mano. Y eso estaba bien. Mientras Francisco y yo caminábamos hacia nuestro auto, él me preguntó, ¿cómo te sientes? Sonreí. Me siento en paz. Sea cual sea el futuro con Manuel, yo voy a estar bien. Porque mi felicidad ya no depende de él. Y esa era la verdad más liberadora. Mi vida tenía valor por sí misma. Manuel podía elegir ser parte de esa vida bajo términos saludables, o podía seguir su propio camino. Cualquiera de las dos opciones estaba bien. Porque yo ya no era la mujer que vivía en el sótano. Era Rosaura, dueña de 3 panaderías exitosas, mentora de mujeres abandonadas, compañera de un hombre bueno, y sobre todo, dueña absoluta de mi propia vida y dignidad. Mientras manejábamos de regreso a casa bajo el cielo anaranjado del atardecer, pensé en todo el camino recorrido. El dolor había sido real. La traición había sido profunda. Pero también lo había sido la transformación. A veces las personas nos lastiman tan profundamente que nos obligan a encontrar una fuerza que no sabíamos que teníamos. Descubrí algo invaluable, que nunca es demasiado tarde para florecer, que la dignidad no tiene edad, y que las puertas que se cierran a veces revelan ventanas hermosas que nunca hubiéramos descubierto de otra manera. Y mientras el sol se ponía, cerré mis ojos y agradecí en silencio. Por Rafael. Por Antonia. Por Francisco. Por cada cliente. Por cada mujer que había ayudado. Y sí, incluso por Manuel. Porque sin su traición, nunca hubiera descubierto quién podía realmente llegar a ser.